Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Trump sufre un segundo intento de asesinato. El domingo 15 de septiembre de 2024, el expresidente sufrió un segundo intento de asesinato mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach, en Florida. Según las autoridades, un hombre armado con un fusil de asalto AK-47 se ocultó durante horas en la vegetación cercana al campo de golf. Mientras el magnate avanzaba de hoyos, un agente del servicio secreto vio el cañón de un arma sobresaliendo entre los arbustos y abrió fuego contra el sospechoso, quien huyó del lugar sin disparar. El supuesto atacante, identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años, fue detenido al poco tiempo a unos 80 kilómetros del lugar tras una búsqueda policial por tierra y aire. Este incidente ha generado preocupación, especialmente porque ocurre tan solo 2 meses después de su primer intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania. Por el momento, el FBI se encuentra investigando el caso y además pone de manifiesto los presuntos fallos en los protocolos de seguridad del servicio secreto. El presidente Joe Biden asegura que es necesario más recursos, más agentes, mayor protección y ampliar la ayuda a dicha entidad. Entra en vigor la reforma judicial de México. El 16 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la entrada de la norma en vigor. Esta reforma establece un sistema único en el mundo para la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Más de 1.600 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados del circuito y jueces de distrito, serán elegidos directamente por los ciudadanos. Estas elecciones se realizan en 2 fases y estarán organizadas por el Instituto Nacional Electoral. La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y establece que la presidencia de este órgano se renovará cada 2 años de forma rotatoria. Además, los ministros electos permanecerán en sus cargos por periodos de 8, 11 o 14 años, dependiendo del número de votos obtenidos. También se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por un nuevo órgano. Además, se creará el polémico Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá sancionar a jueces, ministros, magistrados y cualquier otro integrante del Poder Judicial. Asimismo, también podrá evaluar e investigar el desempeño de jueces, pidiendo remitir casos a la Fiscalía o solicitar juicios políticos ante la Cámara de Diputados. De igual manera, se crea la figura de jueces sin rostro, quienes esconderán su identidad como medida de seguridad. Según el presidente, busca combatir la corrupción y hacer que la justicia sea más accesible. Sin embargo, en territorios controlados por cárteles puede suponer un grave peligro por su gran influencia en las elecciones judiciales. Países Bajos endurecerá su política migratoria, reducirá solicitudes de asilo y solicita una excepción al Pacto Migratorio de la Unión Europea. El Ejecutivo de Coalición de Países Bajos, donde está la formación ultraconservadora Partido de la Libertad, ha asegurado que impondrá una política migratoria estricta para reducir las peticiones de asilo. El objetivo, según el gobierno, es terminar con la trata de personas, el contrabando y las rutas migratorias irregulares. Además, aseguran que debido al asilo, la reunificación familiar, la migración laboral y la migración por estudios, la población neerlandesa ha crecido hasta los 18 millones de habitantes, mucho más rápido de lo esperado. Por ello, la falta de cooperación en las devoluciones se convertirá en un delito y las condiciones para obtener un pasaporte neerlandés se volverán más estrictas, confirman. Para cumplir con la medida, se elaborará una ley temporal sobre asilo que permitirá una política más rápida y estricta.
De igual manera, el Gobierno ha informado que remitirá a la Comisión Europea lo antes posible una solicitud para que Países Bajos quede libre de aplicar la política migratoria común, ya que aseguran tienen que volver a ocuparse de su propia política de asilo. Putin ordena subir hasta 1,5 millones el número de militares. El presidente ruso firma un decreto que entrará en vigor el 1 de diciembre y en el que pide incrementar el número de militares de las Fuerzas Armadas hasta 1,5 millones de personas. Esta medida está motivada en medio de la guerra de Ucrania y con problemas en la región rusa de Kiev. El decreto asegura que se establece la plantilla de las Fuerzas Armadas de Rusia en casi 2,4 millones de unidades, incluidos 1,5 millones de militares. El anterior decreto, firmado en diciembre de 2023 y ahora inválido, implementaba más de 2,2 millones de unidades y 1,3 millones de militares. Otros titulares. Cierre parcial de la frontera de Ceuta tras la aproximación de cientos de migrantes. La medida se ha tomado tras la decisión conjunta de España y Marruecos con el objetivo de detener la migración irregular. Entre los migrantes se encuentran subsaharianos y magrebíes. Somalia se une al Organismo Internacional de Energía Atómica. El país africano se convierte así en su miembro 178 tras ser aceptado durante la cumbre anual de septiembre. La justicia de Estados Unidos condena a 20 años de prisión a Ghislaine Maxwell por el caso Epstein. Incurrió en delitos de tráfico sexual de menores dentro de la red de pedofilia que lideraba su exmarido. Continuará en la cárcel de Florida hasta el final de su condena, que empezó en 2022. Venezuela detiene a 2 ciudadanos españoles que aseguran son agentes encubiertos del CNI. Según Nicolás Maduro, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son terroristas que tenían un presunto plan para asesinar al presidente. Venezuela solicita la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. Una comisión parlamentaria pide evaluar la medida después de la decisión injerencista del Congreso de los Diputados de declarar a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El Parlamento de Georgia aprueba una norma que restringe las libertades de personas LGTBI. La ley que prohíbe la propaganda del colectivo, el cambio de sexo y el matrimonio igualitario se ha aprobado por 84 votos a favor y 0 en contra. Naciones Unidas alerta que esta medida aumenta la discriminación, fomenta estereotipos y pone en riesgo varios derechos humanos como la educación, salud, libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. El Comité de Protección Familiar de la Duma rusa pide prohibir la adopción de niños rusos a países que permiten el cambio de sexo. El proyecto de ley se presentó en julio y tiene como misión evitar adopciones de residentes en territorios donde esté permitida la reasignación de sexo mediante intervención médica, incluido el uso de fármacos destinados a tal fin, y el cambio de identidad sexual en los documentos de identidad sin intervención médica adecuada. Casi el 50% de votantes republicanos no aceptaría los resultados si Trump pierde. Así lo ha confirmado un sondeo de World Justice Project, que asegura que el 14% tomaría medidas para revocar los resultados. Respecto a los demócratas, representan cerca del 30% y el 11% actuaría. La Unión Europea descontará unos 300 millones de ayudas a Hungría por impago de sanciones. El motivo es porque no pagó la multa de 200 millones impuesta al gobierno de Orbán por incumplir los derechos de demandantes de asilo. Además, se suma 1 millón por día de incumplimiento desde la sentencia, por lo que se llega al montante total de 300 millones. Inteligencia. El Mossad israelí ataca dispositivos de comunicación de Hezbollah de forma simultánea en la operación de inteligencia más descentralizada de la historia.
El Mossad de Israel ha lanzado la operación descentralizada antiterrorista y de inteligencia más exitosa en un sofisticado ataque contra Hezbollah en Líbano, haciendo estallar miles de aparatos de comunicación inalámbricos de forma simultánea utilizados por el grupo paramilitar. El incidente ocurrió el 17 y 18 de septiembre de 2024 en varias localidades libanesas, incluyendo Beirut y zonas del sur del país, provocando el colapso de hospitales. Hay decenas de fallecidos y miles de heridos. Aunque Israel no ha reconocido oficialmente su participación, se cree que la operación está ideada y ejecutada por el Servicio de Inteligencia israelí. El ataque buscaría desestabilizar y desarticular las comunicaciones de Hezbollah, acabar con su estructura y enviar un mensaje de advertencia. El uso de estos dispositivos se había intensificado como alternativa a teléfonos móviles más vulnerables al rastreo. La principal hipótesis es que el Mossad intervino en la cadena de suministro de los dispositivos antes de llegar a Líbano y habría ordenado insertar pequeños explosivos que se habrían entregado a Hezbollah sin sospechas. Sin embargo, no se descartan otros escenarios. Arrestados 3 supuestos terroristas del Estado Islámico en Marruecos. La policía de Marruecos detuvo a 3 presuntos miembros terroristas del Estado Islámico en diferentes localidades del país. Uno de los detenidos se encontraba en Castillejos, cerca de la frontera con Ceuta, mientras que los otros 2 fueron capturados en Fed y Ouled Ghanam. La Oficina Central de Investigaciones Judiciales lideró la operación contra estos sospechosos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 39 años. Según las autoridades, los detenidos habían jurado lealtad a la organización, planeaban cometer atentados terroristas e incluso ya habían iniciado su formación en la fabricación de explosivos para llevar a cabo actos de terrorismo individual. Aunque no se han revelado los objetivos, la policía considera que la amenaza era real y concreta. Los agentes hallaron durante los registros material electrónico, armas blancas y propaganda extremista. 3 sospechosos arrestados acusados de preparar un golpe de Estado en Armenia. Estarían planeando perpetrar un golpe de Estado en el país europeo. Además, otras 4 personas estarían implicadas tras su presunto reclutamiento y posterior viaje a Rusia para recibir entrenamiento militar. El objetivo último era infiltrarse en las Fuerzas Armadas para provocar el supuesto alzamiento. Todos eran armenios y 2 de Nagorno-Karabaj. Los reclutados pasaban la prueba de la verdad, donde los detenidos les analizaban por si tenían algún vínculo con autoridades. Después se les trasladaba a Rusia para entrenar y luego se les decía que volverían para la rebelión. Ciberseguridad. Un nuevo malware para Android roba datos financieros y evita el 2FA usando Telegram. El virus se llama Agina Bankar y está afectando a usuarios de Asia Central, Ucrania e Islandia desde noviembre de 2023. Busca robar información financiera y burlar los sistemas de autenticación de 2 factores de los bancos. Utilizan Telegram para distribuir el malware, creando canales falsos que se hacen pasar por aplicaciones legítimas de bancos, sistemas de pagos o servicios gubernamentales. También comparten enlaces y archivos APK maliciosos en chats locales, presentándolos como promociones o regalos atractivos. Una vez instalado el malware, pide permisos para acceder a mensajes SMS, información de la red móvil y otros datos sensibles. Además, puede recopilar información de la tarjeta SIM, listar las aplicaciones financieras instaladas y robar mensajes SMS. Las versiones más recientes muestran páginas phishing para obtener datos bancarios y acceder a registros de llamadas y contactos. Asimismo, cuentan con una red de afiliados que utilizan mensajes y estrategias de promoción adaptados a intereses y necesidades de la población local, lo que supone un aumento de la probabilidad de infecciones exitosas. Meta suspende de sus plataformas a medios estatales rusos por actividad de interferencia extranjera.
La matriz propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp suspende a varios medios gubernamentales rusos en sus plataformas, entre ellos el medio ruso RT. El motivo se debe a que las autoridades estadounidenses hallaran campañas de interferencia extranjera de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Meta explicó en un comunicado que amplían la aplicación de la ley contra medios de comunicación estatales rusos, por lo que ahora están prohibidas por actividades de interferencia extranjera. A principios de septiembre de 2024, la inteligencia de Estados Unidos halló campañas de influencia rusas, entre ellas el pago de unos $10 millones a un medio que tenía como objetivo amplificar la propaganda rusa mediante el uso de personalidades influyentes en redes sociales. La Alianza de Estados del Sahel pondrá en circulación pasaportes biométricos. Las autoridades militares de Burkina Faso, Mali y Níger lanzan esta medida para mejorar sus relaciones y alianzas. Esta política también busca fortalecer su integración regional para incrementar la seguridad y la verificación de personas en un territorio expuesto a amenazas terroristas. Este pasaporte podría incluir datos biométricos como huellas dactilares o patrones de iris, que permitan un reconocimiento más preciso y rápido. Además, el organismo creará un banco de inversiones conjunto, una cadena de información común y programas culturales y educativos. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.